Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de los instrumentos de percusión que se usaban en el Renacimiento. Historia. Hasta el Renacimiento los instrumentos de percusión no desempeñaron sino un papel marginal en la música. Antes del siglo XII no existían prácticamente, aparte de los juegos de campanas empleados en los monasterios. Solo en los siglos XII y XIII aparecieron en Europa los tambores de dos pieles, con los que se acompañaban sobre todo los que tocaban instrumentos de viento y el pequeño tambor sobre un cerco con crótalos, pandereta, que los franceses llaman impropiamente tambor de vasco, ya que procede de Oriente, órgano portativo o de mano pandereta. Pandereta es un instrumento de percusión perteneciente al grupo de los tambores de marco. Este instrumento está formado por uno o dos aros superpuestos de 1 centímetro o menos de espesor, provistos de sonajas, anillos o cascabeles ferráneas y cuyo vano está cubierto por uno de sus cantos con piel muy lisa y estirada, pergamino. Puede ser piel de oveja sin lana o panza de burro. Aunque las orquestas siempre habían utilizado los timbales, un pequeño tambor hecho de un recipiente de cobre y piel de becerro, la sección de percusión se expandió durante el periodo romántico. Algunas orquestas relegaron al órgano y al clavecín a esta sección. Bombos, timbales, platillos, gongs, címbalos, campanas, vibráfono, marimba, campanas tubulares. El bombo es un instrumento musical de percusión membranófono de timbre muy grave aunque de tono indeterminado. Debido a su sonido grave, se usa habitualmente para marcar y mantener el pulso en diversos estilos de música. El instrumento evolucionó desde su introducción en Europa en el siglo XVIII por medio de las bandas jenízaras hasta los distintos tipos de bombo existentes en la actualidad. El bombo de concierto, utilizado en bandas de música sinfónica, orquestas y en música de cámara. El bombo de marcha, utilizado comúnmente por diversas agrupaciones musicales en desfiles u eventos al aire libre. Y el bombo de batería, desarrollado desde comienzos del siglo XX y presente en la música de determinados géneros como rock, pop y jazz. La invención de los parches de plástico constituyó un paso determinante en la evolución del bombo, pues ayudó a aumentar la durabilidad de los parches respecto a los anteriores modelos fabricados con piel, aunque estos son todavía apreciados por ofrecer una mayor calidad de sonido. Y puede golpearse con una gran variedad de masas y baquetas para lograr diversos matices o efectos. Además, el ataque o modo de iniciarse el sonido y la resonancia o vibración del instrumento influyen en su timbre. Las técnicas de ejecución incluyen diferentes tipos de golpe como el legato o staccato, al igual que efectos como redobles, apagados, golpeos al unísono o notas de gracia. Desde sus orígenes es además habitual su empleo junto a los platillos. En el ámbito orquestal, el bombo evolucionó hacia medidas notablemente mayores hasta llegar a tamaños de más de 2 metros de diámetro y se suspende en un soporte diseñado para posicionar el instrumento libremente. Por su parte, el bombo de marcha se mantuvo en medidas más pequeñas, adecuadas para poder cargar con el instrumento mientras es tocado, y se benefició de la introducción del plástico en los parches por sus mejores condiciones frente a cambios atmosféricos. Por otro lado, la invención a principios del siglo XX del pedal para golpear el bombo dio lugar al bombo de batería, parte fundamental de dicho instrumento. Composición. El bombo está formado por una caja de resonancia cilíndrica llamada armazón o casco, hecha habitualmente de madera, ocasionalmente también de otros materiales,
como madera contrachapada o metal, y dos parches estirados atravesando los extremos abiertos del casco. Cada uno de estos parches se encuentra colocado sobre un aro inferior, los cuales tienen un diámetro ligeramente mayor que el casco. Un aro de tensión situado sobre el aro inferior se adhiere con unas sujeciones a donde va montado el armazón, mediante unas palomillas o llaves que actúan como tornillos de tensión. La tensión por medio de tornillos de 10 a 16, dependiendo del tamaño del instrumento, permite apretar las membranas de forma precisa. Respecto a los parches, aunque se han realizado notables progresos en el desarrollo de los modelos de plástico, la calidad de sonido de estos no puede reemplazar a la de los de piel, por lo cual es habitual contar con el uso de los últimos en la orquesta. Bombos más pequeños, como los utilizados en la batería o en música militar, especialmente los usados al aire libre, normalmente cuentan con parches de plástico, los cuales son más resistentes al agua y la humedad y tienen menos necesidades de mantenimiento. El parche que golpeado o parche batidor es usualmente más grueso que el opuesto, llamado parche de resonancia o resonador, si bien se suelen fabricar del mismo material. En la orquesta, el bombo es normalmente suspendido en correas de cuero o goma e incluso cables en un soporte especial que permite al instrumento ser balanceado libremente y colocado en cualquier ángulo o posición de interpretación. Es habitual, además, que el soporte disponga de bloqueos para las ruedas, para evitar que el bombo se mueva durante la interpretación. Algunos tamaños comunes de bombos sinfónicos son 36 x 16, 32 x 16 o 28 x 14 pulgadas. No es necesaria ninguna clave para instrumentos de tono indeterminado. Clásicamente se ha utilizado una notación por pentagrama, aunque desde el siglo XX se prefiere que las partituras para bombo se escriban en una sola línea. En un pentagrama, la parte de bombo se escribe usualmente en el primer espacio y a veces en el tercero. Se recomienda el uso de la clave neutral, si bien en ocasiones se emplea la clave de Fa en cuarta. El término bombo utilizado en español proviene del latín bombus, que significa ruido. La nomenclatura que utilizan los compositores para designar a este instrumento en otros idiomas es bass drum, o su abreviatura BD en inglés, Gran Casa en italiano, Grosse Caisse en francés o Grosse Trommel en alemán. En partituras del clasicismo, la parte para bombo a menudo se encontraba escrita con dos plicas para precisar el estilo tradicional turco de interpretación. Por su parte, en música jazz, rock y pop, la parte de bombo para batería se escribe invariablemente en la parte inferior del sistema de notación, que suele ser el pentagrama. En ese sistema, la parte para bombo se escribe bajo la primera línea, correspondiente a la nota re en clave de sol. Timbal de concierto. Un timbal o tímpano, en plural italiano, timpani, es un instrumento musical membranófono de sonoridad grave que puede producir golpes secos o resonantes. Se lo utiliza golpeando los parches con un palillo o baqueta especial llamada baqueta de timbal. Está formado principalmente con un caldero de cobre cubierto por una membrana. Distintos modelos de tambores y tamboriles se usaron desde las civilizaciones antiguas, en especial para propósitos ceremoniales y militares. Durante los siglos siguientes se hicieron varias mejoras técnicas en los timbales. Originariamente el parche era tensado directamente sobre la caja de resonancia, pero en el siglo XV comenzó a utilizarse un aro sobre el que se tensaba el cuero
y que se encajaba luego en el cuerpo del instrumento. A principios del siglo XVI, la fijación comenzó a realizarse con tornillos que permitían variar la tensión del parche, convirtiendo al timbal en un instrumento con posibilidades de afinación. La utilización del timbal como arma emocional en batallas y desfiles se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XIX. Napoleón Bonaparte organizó sus bandas a la manera otomana, y se dice que el sonido majestuoso de címbalos y timbales de las fanfarrias francesas tuvo no poca influencia en la victoria de Austerlitz. Platillos. Los platillos, platos, latos, címbalos o cimbales son instrumentos de percusión de sonido indeterminado, lo que significa que las notas no tienen una altura definida. Pertenecen a la familia de los idiófonos, por lo que el sonido se produce entrechocando unos con otros o percutiéndolos con baquetas. Se trata de discos cóncavos de metal que normalmente están hechos de una aleación de bronce o latón. Si bien los platos utilizados en las orquestas de cierto nivel están hechos de una mezcla de cobre, plata y estaño, sus centros están agujereados para que, en el caso de ser entrechocados, se pueda pasar una correa de cuero o de piel que sirve de asa o abrazadera en su parte trasera, o bien, en el caso de platos suspendidos, el instrumento pueda introducirse en el soporte. Su tamaño influye directamente en la sonoridad. A mayor tamaño o grosor, mayor potencia sonora. Los platillos descienden de los crótalos, cuyo origen data de la Edad Antigua. Desde Oriente Medio, los crótalos llegaron al Imperio Otomano, donde los turcos aumentaron su tamaño exponencialmente hasta convertirse así en el instrumento que ha llegado a nuestros días. La popularidad de los platillos llegó con el romanticismo, periodo en el que se introdujeron en la orquesta sinfónica los exóticos instrumentos propios del folclore turco. Además de los platillos, llegaron los triángulos, las panderetas y otros instrumentos. Los platillos han existido desde la antigüedad. Se pueden encontrar representaciones de platillos en relieves y pinturas de tierras altas de Armenia, siglo VII a.C., Larsa, Babilonia, Asiria, Antiguo Egipto, Antigua Grecia y Antigua Roma. Las referencias a los platillos también aparecen a lo largo de la Biblia, a través de muchos salmos y cantos de alabanza a Dios. Los címbalos pueden haber sido introducidos en China desde Asia Central en el siglo III o IV después de Cristo. Gong. El gong, del malayo gong, chino pinyin, luo, japonés translitera gemer, gong tailandés, gong vietnamita, gong chen, es un instrumento de percusión musical originario de Asia Oriental y Sudoriental. Se trata de un gran disco metálico, habitualmente de bronce, con los bordes curvados, generalmente hacia adentro y sostenido por dos pilares de metal que se percute afinado o no, por lo que puede generar tanto sonidos determinados como indeterminados. Es muy popular en China, de donde es originario. Sus orígenes se remontan al 3500 a.C. Se cree que ya se usaba en Mesopotamia. Este tuvo su origen en Oriente y originalmente servía para expulsar demonios y dar paz al alma. Una campana es un instrumento de percusión idiófono. Su forma es de copa invertida y ahuecada que resuena acústicamente y vibra al ser golpeada. El implemento utilizado para su funcionamiento generalmente va suspendido dentro de la propia campana. Es vertical y se le conoce con el nombre de badajo o úvula, compuesto de una vara llamada caña y terminado en una bola que es la que golpea al instrumento.
También puede utilizarse para su funcionamiento un mazo o un electromartillo, o en pequeñas campanas una pequeña esfera suelta encerrada dentro del cuerpo de la misma. Las campanas se fabrican generalmente de metal fundido, sobre todo de bronce, pero existen pequeñas campanas decorativas que se hacen de cerámica o vidrio. Estas varían en tamaño, desde pequeños accesorios de vestir hasta campanas de templos de más de 5 metros de altura, con un peso de muchas toneladas. Históricamente, las campanas están asociadas con los rituales religiosos. Por ello, se han utilizado ampliamente para llamar a la comunidad, sean creyentes o no, a los eventos religiosos y seculares. Más tarde, las campanas fueron hechas para conmemorar acontecimientos importantes o a personas y se han asociado con los conceptos de paz y libertad. El estudio de las campanas se le conoce como campanología. Vibráfono. El vibráfono es un instrumento musical de la familia de la percusión idiófono en cuanto tiene sonido propio porque usa su cuerpo como materia resonadora. Es un lamelófono similar al xilófono, pero las láminas son de aluminio. Estas láminas se percuten con baquetas cuya cabeza puede ser de hilo de lana, nylon o de goma, plástico u otros materiales de acuerdo a la necesidad sonora. Los diferentes tamaños y dureza de los materiales de la baqueta permite obtener diferentes timbres, intensidades, tipos de ataque y articulaciones en la ejecución. Es un instrumento de sonido determinado, pues permite obtener notas musicales a una altura determinada. Incluso se pueden ejecutar, además de intervalos armónicos, a dos baquetas acordes. Si se percuten simultáneamente varias láminas usando 3, 4, 5 o 6 baquetas. El instrumento actual estándar tiene 3 octavas cromáticas, habiéndolos de 4 octavas. Las láminas están montadas como en el teclado del piano. Las notas naturales en la parte inferior y a continuación las notas alteradas. Entre ambas se encuentra el mecanismo prolongador del sonido a pedal y similar al del piano. Debajo de cada lámina hay un resonador consistente en un tubo resonante cerrado de aluminio, fibra o bronce que está entonado de acuerdo al sonido de la lámina correspondiente. El vibráfono debe su nombre a un mecanismo que proporciona al sonido una vibración o vibrato. Entre los tubos resonadores y las láminas hay una serie de discos enlazados entre sí por un eje. Hay un disco para cada tubo y el eje es accionado por un motor eléctrico. La rotación de los discos hace que los tubos se abran y cierren parcialmente, varias veces por minuto, lo que provoca el efecto antes mencionado de vibración del sonido por oscilación en la intensidad sonora, pudiendo regularse su velocidad. Además de este mecanismo, el vibráfono posee un sistema de pedal con efectos similares al del pedal de un piano. Entre los dos conjuntos de láminas hay una barra metálica cubierta con fieltro que está sujeta a presión por uno o más resortes. El contacto de las láminas con el fieltro hace que el sonido se amortigüe y su sonido se interrumpa. Cuando el pedal está presionado, la barra con el fieltro se separa de la lámina, por lo que pueden vibrar libremente. La duración del libre sonido de una lámina con el pedal presionado puede oscilar entre los 8 y los 20 segundos, dependiendo del metal y la construcción del instrumento. Marimba. La marimba es un instrumento de percusión que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor, cada una con una altura de sonido diferente
que se golpean con mazos para producir notas musicales. Cada tecla tiene su propia caja de resonancia y el conjunto está fijo en un armazón con patas. El desarrollo de la marimba cromática moderna fue establecida en Chiapas, México, alrededor de 1890 a partir de marimba diatónica de la región. El término marimba proviene del bantú marimba o malimba. La palabra está formada por ma, mucho, y rimba, xilófono de barra única. Sin embargo, este vocablo no se usa en África. La música de marimba, los cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur fueron inscritos en 2010 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, ampliándose a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas en 2015. Oficialmente, la marimba es uno de los símbolos patrios de Guatemala y también forma parte de los símbolos patrios de Costa Rica. Campanas tubulares. Las campanas tubulares son un instrumento musical concreto. Se trata de un idiófono percutido de metal. Su sonido se parece al de las campanas de iglesia, carillón o un campanario. Se llaman campanas tubulares porque su sonido es similar al de las campanas de iglesia, a las que emulan. Fue un modo de evitar llevar las grandes y poco prácticas campanas originales a la orquesta. Cada campana es un tubo de metal 30-38 milímetros, 1,2 o 1,5 pulgadas de diámetro afinado alterando su longitud. Su rango estándar es do central, fa, aunque muchos instrumentos profesionales alcanzan sol. Las campanas tubulares a menudo se reemplazan por campanillas de estudio que son un instrumento más pequeño y generalmente menos costoso. Las campanas de estudio son similares en apariencia a las campanas tubulares, pero cada campana tiene un diámetro más pequeño que la campana correspondiente en las campanas tubulares. Las campanas tubulares son 18 tubos metálicos de cobre o latón huecos que están suspendidos de un armazón. Estos tubos se percuten con uno o dos mazos. El tubo siempre es golpeado en su sección superior. Para detener el sonido se usa una barra o un pedal. Cada campana tubo tiene distinta longitud para poder ofrecer notas diferentes. Permite la afinación, por lo que se trata de un instrumento de sonido determinado. Voy a darle un saludo especial a un compañero de trabajo, Marcelo Manteraza, un gran amigo y compañero. En la descripción del video le dejo su canal de YouTube, al igual que los instrumentos que vimos hoy. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle un like. Gracias.